Buenos días, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Hoy damos continuidad a nuestra serie Obra Gris. En este caso, obra interna. Hay cosas que en la obra de construcción, si nos podemos sentar, por favor. Hay obras que no se ven. Hay materiales que no se ven en la obra de construcción. Y están ahí, son bien importantes. A veces, ¿qué les digo? Depende de cada dueño de construcción qué es lo que coloca. Puede ser un material excelente, de buena calidad, o algo que no es de buena calidad. Pero el punto es de que el tiempo lo va a declarar si es bueno o es malo. Cada uno de nosotros toma decisiones en la vida, igual es en la vida cristiana. Y el Señor lo compara en 1 Corintios capítulo 3 con la construcción en sí, de una obra de construcción en sí, y hace las comparaciones pertinentes, ¿verdad? De que cuando alguien viene y construye, pone un cimiento, que es donde se sostiene. La base es la base de la construcción, y esa base estábamos viendo la primera semana que es Cristo en nuestras vidas. Ahí hay un tremendo cimiento para ponerle encima una edificación altísima, y nos da 6 materiales. Cada quien define qué obra pone, pero hay partes internas de la obra que no las vemos, pero que están ahí. En este caso aquí vemos las luces. ¿Qué la produce? La energía. Hay cableado que va internamente, que ponemos un switch allá y ¡pum!, se enciende la luz. Viene y colocamos acá un tomacorrientes, conectamos algo igual. De pronto comienza a funcionar, pero no lo vemos cómo funciona internamente. Pero ahí está. Vamos al baño, usamos los lavamanos, nos lavamos las manos, el agua se va, no sabemos por dónde, pero se va. Ahí está funcionando constantemente. Son obras internas que están ahí, que no las vemos, que funcionan. Pueden ser de buena calidad o de mala calidad. El tiempo las declara. Muchas veces he ido a hacer informes técnicos de casas que se han incendiado, casas que los drenajes pluviales no funcionan, casas que los drenajes hidrosanitarios no funcionan, y hay que hacer una reparación en base a un informe técnico que el técnico en ingeniería puede dar qué es lo que está pasando. Pero el tiempo lo declara, el tiempo lo saca a la luz. Así es nuestra vida interna. Allá en lo secreto nosotros vamos a crecer, es donde más crecemos en la vida cristiana. En lo público podemos fingir, y hay un problema que lo vamos a ver más adelante, ¿cómo se llama? Y podemos mostrar una cara excelente y pareciera que todo va sobre ruedas y que de pronto vas a salir volando, porque tu vida aparentemente está bien, pero internamente no sabemos cómo está. Dice ahí en sus boletines, en nuestra vida hay cosas que nadie puede ver y que solo Dios y nosotros conocemos. Hay cosas ahí que están bien ocultas, de esos pecados negros, grises, renegros que tenemos muchas veces, que están ahí, que nadie los ve. Allá a solas los cometemos. Y dice la palabra que en cierta ocasión, en Ezequiel lo declara y nos lo pone bien palpable, que dice que los sacerdotes en el capítulo 8, allá escondidas, hacían sus cosas. Había hasta prostitución sacerdotal, se acostaban con prostitutas. Había prostitución en cuanto a la creencia, adoraban a otros dioses de otras naciones allá en lo secreto. Adoraban al sol allá en lo secreto, y un día agarró el Señor a Ezequiel y le dice, vení para que veas lo que hacen los líderes del pueblo, allá escondida donde nadie los ve, en lo interno.
y los llevó y le dice, mira cómo le dan la espalda a mi altar. Y se ponen a adorar al sol. Y le dice, aunque se arrepientan y me oren y esto y lo otro, no los voy a escucharles. Muchas veces nos volvemos así tan duros cuando están pasando cosas. Y al momento de venir y alimentar esa parte interna, lo hacemos de una manera equivocada. ¿Qué es lo que está pasando? La obra interna puede ser buena o mala. ¿Verdad? Una de dos, buena o mala. Cuando yo voy a hacer informes, por ejemplo, de una casa que se incendió, lo que pasa frecuentemente es que la mala calidad de los cables, ya sea en su grosor o en su calidad en cuanto a la fabricación, son malísimos. Y de pronto la casa está agarrando fuego y el dueño de la casa no sabe por qué. He ido a revisar casas que yo me subo a los techos y que le han colocado, ¿saben lo que le han colocado? Las láminas que colocan alrededor de la construcción para tapar la construcción, y una vez que van por el techo las quitan y las ponen arriba. Y la gente solo le hace un maquillaje ahí. Después tiene aquella serie de goteras. Que el que va a revisar no haya ni dónde pararse. Hay que pararse de una manera adecuada porque si no te vas. Así hay muchos constructores que nos perjudican en cuanto a aquellas cosas que no vemos, pero que tienen que estar ahí porque son importantes en la obra. En la parte interna de nuestra vida espiritual es importantísimo cómo nos alimentamos internamente, allá, sobre todo cuando estamos a solas, que solo Dios y tú sabes qué está pasando en tu vida. Aquí nos podemos ver y wow, todo color de rosa, ¿verdad? Todo camina sobre ruedas, pero dice Dios, y allá en lo interno, en lo interior, donde nadie te ve, ¿cómo estás? Conozco personas, en cierta ocasión, fuimos a evangelizar a la universidad y me acuerdo, y no se me va a olvidar nunca, y un muchacho que yo le estaba dando el evangelio desde que llegamos, él me decía, no, es que tenemos que hacer buenas obras, tenemos que portarnos bien, tenemos que hacer esto, lo otro, aquello, y si no se va a ir al infierno. Allá dimos la vuelta, toda la universidad evangelizando, y de pronto pasa una muchacha así, y el muchacho no se aguantó y le tiró un piropo. El muchacho que yo había evangelizado de primero. Entonces dije yo, aquí es oportunidad de venir y hablar con él. Y me le acerqué. Fíjate que vos crees que si haces esas cosas te vas a ir al infierno. Y yo que creo que aún haciéndolas, no me voy a ir al infierno, pero no las hago. Porque hay un Dios a quien respetar. En primer lugar y en segundo lugar, yo estoy casado y tendría que respetar a mi esposa. No sé si vos estás casado, pero vos tendrías que respetar a Dios en todo caso. Y le dio una tremenda pena y se quedó callado. A veces, ¿qué les digo? Allá en lo interno, donde nadie me ve, ¿qué puedo estar haciendo? Es importantísimo. Ahí es donde está el verdadero crecimiento espiritual en las personas, no aquí. Y nos saludamos de abrazo y Dios le bendiga, hermano, que Dios, y empezamos a tirarle bendiciones por todos lados, pero allá en lo interno, ¿cómo estamos? Obra interna. Vamos a orar para que Dios nos dé luz en este tema. Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias por permitirnos una vez más el poder estar delante de ti. Háblanos esta mañana a nuestros corazones. Enséñanos acerca de la obra interna que tenemos que estar haciendo y quién es quien la debe de hacer en nuestras vidas. Glorifícate en cada uno de nosotros, Dios.
muéstranos claramente a través de tu palabra qué es lo que tenemos que hacer en la parte interna de nuestras vidas espirituales. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo te oramos. Amén. Obra interna, buena o mala, esta será revelada. Buena o mala, será revelada. A veces no sabemos qué hacer. Se queda pegado otra vez allá el televisor, no sé. Hoy sí. Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. Lo tenemos. Gálatas. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, esto también cosechará. Miren, Dios no puede ser burlado. Lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Mira, en la parte física, en la parte real física aquí, nadie puede sembrar maíz y pretender cosechar trigo. No puede. Si siembra maíz, va a cosechar maíz. Si sembras un árbol de limón, con el tiempo vas a cosechar limones, no pretendas cosechar manzanas. Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. A veces nos engañamos. Sembramos en pecado y pretendemos cosechar cosas buenas. No las vas a cosechar nunca. Cuando yo trabajé con el gobierno, se me insinuó de que yo viniera y agarrara dinero por dejar pasar cosas. Y yo me opuse rotundamente y dije yo, mejor me tiran del trabajo. Pero yo voy a ser honesto, como lo manda la ley de Dios, como me enseñaron mis padres y punto. A veces cuando vienen y cuando nosotros damos un soborno, miren, ahorita estamos llevando el caso de nuestro hijo, ¿verdad? César, para ya legalizarlo como nuestro. Y cuando contratamos el abogado nos dijo, ¿puede ser rápido o lento? ¿Cómo así? Yo me haciéndome el 10 pesos. No, usted ya sabe. Si quiere que sea rápido, pues hay que moverlo rápido. Y esto se mueve, ya sabe con qué. Que vaya lento, no hay problema. Lleva 1 año. Si lo hubiéramos movido rápido, ya estuviéramos con todo el papeleo hecho. Así son las cosas en el país. Pero ellos allá en la palestra salen como los más honestos y la mayoría son corruptos. O lo haces rápido, pero te cuesta eso. Simplemente mira, cuando vas a sacar la licencia de conducir, un día un hermano viene y me dice, mira hermano, ya tengo la licencia. Ah, de veras, qué bueno. ¿Y cómo hiciste para sacarla? Cuando aprendiste a manejar. ¿Y qué carro vas a manejar si no tienes carro? Pero ya tengo la licencia. No, pero ¿cómo? Demostrame cómo la obtuviste. Y se quedó callado y me dice, bueno, usted ya sabe. Mira, ve, el que siembra limones va a cosechar limones. Así. Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. No se engañen, hermanos, nos engañamos. Porque queremos, ya sabemos que si yo contribuyo a la corrupción, voy a cosechar corrupción en mi vida. Y mi vida se va a ir deteriorando. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, oigan bien, ¿por qué lo dice así de esa manera? El que siembra para sí mismo, cuando sembramos para nosotros mismos, es que estamos sembrando para alimentar ¿el qué? Nuestros propios deseos, nuestra carne. Pero ¿qué dice la Biblia muchas veces? En primer lugar nos dicen, no volteen a ver lo de acá de la tierra, que todo aquí se va a quedar. Siembran allá en el cielo, donde todo es eterno. Pero constantemente nosotros estamos viendo, qué bonita esa camisa.
Pero hay proyectos en la iglesia que yo los puedo apoyar, pero por estar viendo la camisa, no siembro en el proyecto. Deseamos un templo. La pregunta es, ¿estamos dando para el templo? Deseamos un terreno amplio para tener una escuela, para tener cancha, para hacer montones de cosas. ¿Estoy sembrando para tener ese templo? Si no comenzas a sembrar, no lo vamos a tener nunca. Porque estás sembrando para sí mismo, para la carne. Tenemos 20 camisas, pero quiero una más, 2 más, 3 más. Tengo 10 pantalones, pero quiero más, uno más. Quiero ver mejor mi casa, más bonita. Entonces nosotros tenemos que estar claros de que Dios quiere que vivamos de acuerdo a cada uno de sus principios, no a lo que nosotros deseamos en nuestra carne. Entonces muchas veces, ¿qué te digo? Sembramos para nosotros y no para el Espíritu. Del Espíritu cosechará vida eterna, vida en abundancia. Lucas 6:43, 45 dice, nadie que enciende una luz la cubre con el cajón, ni la coloca debajo de la cómoda. Más bien, la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. En la parte interna, cuando siembras de lo mejor en el Espíritu, tu luz va a brillar. Y esa luz no la vas a esconder, vas a tratar de que alumbre a otros. Pero muchas veces puede ser de que la luz esté encendida, pero la tengas solo para ti. Nadie enciende una luz para ponerlo debajo de un cajón y cubrirla. No, la luz se enciende y quiere que alumbre a todos. ¿Cómo está tu parte interna? ¿Está alumbrando a otros? No sé. Solo tú lo sabes. Porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse, ni hay nada escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Ahí hay cosas ocultas nuestras que un día, es cuestión de tiempo, van a salir a la luz. Lo que estás haciendo en tu trabajo, lo que estás haciendo allá en tu casa, lo que estás haciendo cuando estás a solas, algún día va a salir. Ni lo dudes. El Señor mentirá. Si lo dice en su palabra, se cumple y se va a cumplir. El punto es cuestión de darle tiempo al tiempo. Y si hoy estás sembrando en corrupción, estás sembrando en robar, más adelante vas a recibir ¿qué? Una reprimenda manifiesta y vas a quedar humillado. Hay cosas que nos engañamos, no se engañen, dice la palabra, el verso anterior. Y dice, escúchenme bien. Cuando dice esto, escúchenme bien, es que tenemos que poner atención a lo que dice Dios en su palabra y entender que Dios lo dice y se cumple. Cuando pone algo así, una advertencia, escúchenme bien lo que les voy a decir. Pongan sus oídos atentos a lo que yo les voy a decir. Escúchenme bien. A todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. A veces creemos tener algunas cosas, creemos estar bien en algunas cosas, pero hasta lo poco que tiene se te va a quitar, y al que tiene, entonces se le va a dar más. Dios quiere que entendamos, que escuchemos bien claro lo que dice la palabra. La pregunta que está ahí, ¿de dónde alimentas esa parte interna de tu vida? Hay dos fuentes.
Una es el espíritu y la otra la carne. Así de sencillo. Dos fuentes de donde tú alimentas tu vida espiritual. ¿En la carne o en el espíritu? Gálatas capítulo 6, 5 versos 16 al 18. Digo pues, vivan según el espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. Vivan según el espíritu. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que quiere que viva un creyente el Espíritu Santo? Que viva en obediencia a la palabra, que viva llevando a la práctica cada cosa que lee a diario en la palabra. De esa manera va a ir alimentando el espíritu, pero muchas veces conocemos la palabra, pretendemos entenderla, pero no la llevamos a la práctica. Les decía que el otro día una señora ¿qué les digo? Dios me abofeteó así, pa. Yo creía que yo daba propina. Y una señora que yo en su vestimenta la miré insignificante, pero cuando la dependienta le entregó las cosas, le dice, tenga, le voy a regalar. Y le dio un billete de a 50. Yo digo, yo doy un billete de a 10 y de a 20. Ahí se me vino a la mente, no da el que tiene, sino que da el que quiere dar. Y la palabra nos manda a dar. Y yo estaba platicando con la señora y me dice, mire, esta gente a veces no tiene nada en sus casas. Y decía yo, híjole. Y yo creí, dice que a ella en cierta ocasión la confundieron ahí en el mismo lugar, que pensaban que andaba pidiendo. Y una señora se le acercó y dijo, señora, le quiero dar estos 50 lempiras. Entonces desde ese día yo dispuse, dice, regalarle 50 lempiras al que me atienda. Wow. Pone en práctica la palabra y no sé si la conoce, pero la palabra dice que hay que hacer el bien. Y primeramente a los hermanos en la fe hay que dar, dice, es más bienaventurado dar que recibir. Pero muchas veces somos como el asadón, para acá, para acá, para acá. A mis trabajadores yo les digo, mira, a mí ahorita de ese proyecto yo no he sacado un 5 para mi salario. Y si el hermano, el amigo que le estoy haciendo esta construcción, un día me paga, qué bueno, pero si no me paga, también. Porque yo no estoy por una satisfacción propia, sino porque él tenga una satisfacción de vida. Porque no lo hago para mí, lo hago por el otro. Y la gente me puede ver que yo hago trabajos que no debería de hacer como ingeniero. Y una hermana me decía esta semana, pero es que usted no tiene que hacer eso. Usted es un ingeniero, de ese es su puesto. ¿Cuál puesto? Como hijos de Dios, el Señor dijo, cuando le dijo a lo que les voy a enseñar, quiero que lo hagan con otros, y se tiró una toalla aquí a la cintura y se empezó a agachar. ¿Y qué comenzó a hacer? A lavar los pies. Hermanos, ¿qué hacemos internamente? Eso es lo que se ve externamente. Yo me puedo agachar aquí a lavarles los pies a todos ustedes de una manera en hipocresía, pero allá en lo interno, ¿cómo estoy? Allá a solas con mi negrita, allá nos damos ahí nuestros toques, ¿verdad? ¿O cómo estamos? Solo pasamos de las greñas, como decimos, pero nadie nos ve. Como todo matrimonio, peleamos, pero no tratamos de no pasar más allá. Ojo con la cara que está mostrando hoy.
Es la parte interna la que hay que alimentar y de ahí va a salir. ¿De dónde vienen los pecados? Dice el Señor. Los fariseos estaban ¿qué? Preocupados. Dice, mira que tus discípulos no se lavan las manos según los rituales que nuestros padres nos enseñaron. Y les dice el Señor, no, es que lo que está afuera no contamina, es lo que sale de adentro del corazón lo que contamina. De la parte interna es donde salen las buenas cosas o las malas cosas. Ya vimos que o cosechás en la carne o cosechás en el espíritu. Esas dos fuentes, ¿verdad? Entonces dice Gálatas 5:16, digo pues, vivan según el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Nosotros muchas veces queremos hacer cosas que no debemos de hacer. Pero si alimentamos el espíritu, entonces va a aflorar el espíritu y no la carne. 18. Pero si ustedes son guiados por el espíritu, no están ya sujetos a la ley. Entonces el espíritu es el que hay que alimentar constantemente, el espíritu de Dios. Y eso solo se hace de la palabra de Dios. ¿Dónde está tu fuente con la cual estás alimentando tu interior? ¿En el espíritu o en la carne? Tú sabes. Cuando se haga manifiesto lo que está en tu interior, ¿qué verá la gente? La pregunta, ¿qué es lo que verá la gente? ¿Verá cables incendiándose o verá una luz en lo alto brillar? Porque la obra interna que hizo el electricista es perfecta. Es con los materiales adecuados. Entonces tenés una luz grande para sacarla y iluminar a otros. Nosotros somos la luz de ¿qué? Dice la palabra. La luz del mundo, la sal del mundo. Nadie enciende una luz en la vida espiritual para ponerla abajo de la cama, abajo del almud, dice. O para ponerla en un cajón y esconderla, no. La luz comienza a brillar porque te has alimentado de una manera adecuada internamente. Tenés los materiales adecuados, entonces la sacás a la palestra y alumbra a otros, que es lo que queremos. Hermanos, hay mucha gente hoy en día que se está perdiendo simplemente porque nuestra luz interna no sale a la palestra externamente para alumbrar la vida de otros. Te pregunto, mira a tu alrededor. ¿Ves alguna persona que está aquí porque vio tu luz brillar en lo alto? Hazlo, voltea a ver. ¿Hay alguien aquí, en este recinto, que vio tu luz brillar un día y dice, wow, yo quiero ser como él o como ella? Eso es lo que pretendemos en la vida cristiana. De eso habla este pasaje. Nadie que enciende una luz la pone ahí. Y volvemos a Lucas 8, 16, 18. Nadie enciende una luz, la cubre con un cajón y la coloca debajo de la cama. Más bien, la pone en un candelabro, para que los que entren vean la luz. Qué rico ha de ser para alguien que esté en oscuridad y que de pronto entra a un lugar. Y yo creo que lo hemos experimentado. Estás en un lugar oscuro y enciendes una luz. ¡Wow! Todo vuelve. Hay esperanza. Cuando ves una luz en un túnel allá, puede estar muy lejos la luz, pero si la mirás, eso es simbolismo de ¿qué? De esperanza.
La luz es un símbolo de esperanza y debe ser un símbolo de esperanza para aquellos que ven en nosotros esa luz. ¿La luz de quién? La luz de Cristo. ¿Tienes encendida tu luz o la estás escondiendo? La tienes encendida, pero la estás escondiendo. Cristo vive en nosotros, pero si no lo sacamos acá de la parte interna y lo mostramos a la gente para que puedan ver esa luz, la vida cristiana no tiene sentido, hermano. Para nada, no tiene sentido. Nuestra luz debe de alumbrar a otro y esa luz en nuestras vidas es Cristo. Hay que sacarla de ahí y mostrarla para que la vean, porque no hay nada oculto, vuelve a decir, que no llegue a manifestarse, ni hay nada escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Escúchenme bien, y lo vuelve a decir, ¿verdad? Y todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo que cree tener, se le quitará. Hermanos, tenemos que escuchar la palabra de Dios y llevarla a la práctica. Eso es entenderla y vivirla. Pero si la leo y no la practico, no tiene sentido. La palabra hay que llevarla a la práctica. ¿Cuál es el problema en sí? La respuesta está ahí de inmediato. La hipocresía. Como les decía, yo puedo venir aquí y bien vestidito y abrazo a mi esposa y le doy besos y le tiro piropos, pero allá internamente, ¿cómo estamos? ¿Cómo la trato? Yo les puedo decir, hola hermano, bendiciones y esto y lo otro, y aquel palabrerío religioso, pero allá en lo interno, en lo oculto donde nadie me ve, ¿cómo estoy? Allí es donde se muestra el verdadero cristianismo en nuestra vida, en lo interno, en lo oculto. Y todos tenemos problemas. Levante la mano quien no tenga problemas con el pecado. No nos vamos a atrever porque todos tenemos problemas con el pecado, unos de una manera, otros de otra. Hoy en la mañana que iba con los perros, paseándolos, caminando con ellos, iba y le decía, Señor, yo voy a compartir de este tema, pero vos me conocés bien, yo no te puedo engañar. Hay cosas con las que yo lucho constantemente, internamente. Ayúdame, tú sabes. A Dios, a ti, yo le digo, Señor, yo no te puedo engañar. Tú me conoces bien. Hay gente que dice, no, es que el pastor es bien enojado, es bien así duro. Pero ese no es el problema. Si el Señor fue duro o no fue duro. Durísimo. El problema está allá en lo interno. ¿Cómo estás en lo interno hoy? Con esos materiales que nadie ve. ¿Son de buena calidad? ¿De dónde está? ¿A dónde está tu fuente? ¿En el espíritu o en la carne? No sé. Solo tú lo sabes. Cada uno de nosotros tiene una fuente, o la carne o el Espíritu Santo. Y depende de cada uno de nosotros. En Lucas capítulo 12, verso 1 al 3 dice, mientras tanto la gente se había reunido por millares, dice, era tal la multitud que se atropellaban unos con otros. Jesús comenzó entonces a hablar. Y en primer término les dijo a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Hermanos, si hay algo de lo que nos debemos de cuidar, es de la hipocresía, de traer una máscara y ser falsos delante de nosotros.
Yo no puedo ser aquí una dulzura con ustedes y fingir que no soy colérico y fingir que soy un caramelo y que aquí, que allá. Ahorita me entró un hermano y me abrazó. ¿Verdad que no te gusta que te abracen? No, sí me gusta que me abracen. ¿Cuál es el problema? Que no me gusta andar abrazando es otra cosa. Pero que me abracen, sí. Pero también, ¿quién me va a abrazar? Si va a haber, yo trato de evitar, por ejemplo, nunca me han visto saludar a alguien con un beso. Porque trato de guardarme para Dios, para mi esposa. Porque sé que tengo que poner límites a cosas en mi vida. Porque la carne es, ¿qué? Débil. Y tenemos que poner límites como hijos de Dios. Entonces dice, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque no hay nada oculto o encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de saberse. Hermanos, ahí hay cosas en nuestra vida que un día van a salir a la palestra, van a salir de cualquier manera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Anticipate entonces, pedí, consulta con Dios, Señor, ¿qué hago con esto? Y te aseguro que el Señor te va a mandar, anda a hablar con el líder y confesale. Yo no me voy a asustar. Yo te voy a aconsejar. Si estás robando, ¿qué crees que te voy a decir? Deja de robar. La palabra dice, no robarás. Así de sencillo. ¿Pero qué hago, pastor? Me dice una hermana una vez llegó a mí y me dice, pastor, estoy robando en mi trabajo. ¿Qué hago? Deja de robar. Pero es que no puedo. ¿Por qué no podés? Porque ya alimentaste eso, ya no puedes andar sin dinero. Y le digo, ¿y para qué robas? Porque no te ajusta el salario para tus cosas. Tampoco es una justificación, le digo. Pero yo sé que va más allá. Sí, es que me gusta comprarme ropa. Le doy dinero a mi hijo para que lleve al colegio. Ey, tened cuidado. Porque eso va a salir manifiesto un día. Deja de robar. Y te van a tirar del trabajo y sin ni un 5 y llena de vergüenza. ¿Usted cree, pastor? Entonces saqué estos pasajes y le digo, mira lo que dice la palabra. Dejarlo de hacer hoy, ya. Si no quieres pasar una vergüenza, qué feo. Yo me acuerdo cuando los primeros ladrones en mi pueblo los agarraron. ¿Saben qué les hicieron? Se habían robado un baúl con un montón de escrituras y billetes, plata. Lo sacaron, 1, 2 llevaban el baúl aquí, eran 3 y otro dándole con un garrote al baúl. Y decían ellos, nos agarraron robando en la casa de fulano de tal. Miren, fue tanta la vergüenza de uno de ellos. 2 no eran del pueblo, pero los otros 2 que no eran del pueblo, lo indujeron al que era del pueblo a robarle al tío. Y el que era del pueblo, fue tanta la vergüenza que se fue. Él tenía 17 años y volvió hasta los 35 años al pueblo, de la vergüenza que sentía. Hermanos, el Señor dice que ese pecado que hoy estás cometiendo allá en lo oculto, lo va a sacar. Podrías decir, pero puedes perder hasta la vida. Hay pecados que dejan marcadas. ¿Hasta qué generación nuestra? Hasta la 4ª generación. La mía es una.
mis hijos, nietos y bisnietos, haciendo lo mismo que hago yo, porque yo no decidí cortarlo hoy. ¿Qué estás haciendo en lo oculto que tienes que cortar hoy? No sé, solo tú lo sabes. Y para terminar, pongámosla, dos cosas brotan de tu interior: lo malo o lo bueno. ¿Qué está brotando hoy de tu interior? Algo bueno que la gente va a admirar, que la gente va a decir, wow, yo quiero ser como él. O algo malo. Los frutos del Espíritu: paz, mansedumbre, templanza, amor, dominio propio. O los frutos de la carne: deseos de los ojos, dice, avaricia, herejía, desenfrenos, contiendas, pleitos, celos, iras, enemistades con otros, hechicerías. No sé qué está brotando de tu vida hoy, si el fruto del Espíritu o los deseos de la carne. Tú decides qué va a salir de tu interior, si algo bueno, digno de imitarse, como decía Cristo, Pablo, imítenme a mí como yo imito ¿a quién? A Cristo. De su interior salían solo cosas buenas. Y Pablo tuvo serios problemas. Persiguió a la iglesia, era un colérico de primera, se peleaba con todo mundo en sus comienzos de su vida cristiana, pero después fue madurando, hasta que el Espíritu lo domó, porque él alimentó su vida siempre con el Espíritu de Dios. Y después salieron a flote los frutos del Espíritu Santo en su vida. Fue el discipulador más grande de la historia de la humanidad después de Cristo. Léanlo en Romanos capítulo 16, todos los discípulos que tuvo ese hombre, increíble. Léalo, te reto a que lo vayas a leer hoy a tu casa. Y vas a ver aquel montón de gente con la que él tuvo que ver, porque decidió alimentar su vida con la fuente del Espíritu Santo y no con la carne. Hermanos, no hay nada oculto que no vaya a ser sacado a la luz. Todo va a salir a la luz. Es cuestión de tiempo. Tú decides si alimentas tu vida, tu fuente interna, con el Espíritu Santo o con tu propia carne. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por todo lo que haces en la vida de cada uno de nosotros aquí en tu iglesia. Reconocemos delante de ti, Padre, que somos pecadores, hombres imperfectos, pero tú conoces nuestro interior, Señor, y conoces nuestros deseos. Y queremos servirte y servir a los demás. Eso es lo que nos mueve, Padre. Ayúdanos cada día a ser mejores hombres y mujeres para ti, para tu gloria y tu honra. Queremos alimentar nuestras vidas internas con esa fuente que es tu Espíritu Santo, para que haya en nosotros paz, amor, mansedumbre, templanza, dominio propio y todo aquello que produce el Espíritu Santo, y no todo aquel montón de cosas que produce la carne. Líbranos de ello, Padre. Glorifícate en nuestras vidas. En el nombre de Cristo te oramos. Amén.